Ya me aprendí el nombre. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Estamos a mitad de semana. Generalmente a esta altura estamos un poquito cansados, pero vamos adelante. Le decíamos a Bonilla ahorita, lo bueno de esto es cansado, pero hay que seguir. Hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Dios es maravilloso y su plan de redención nos abarca a todos. Cuando cursaba la carrera de administración, había una clase que me gustó mucho y fue la clase de publicidad. En esa clase se hacía énfasis de que las compañías deben tener algo que lo identifique, un logotipo que hable de la misión y la visión de la empresa. Y las compañías invierten mucho dinero en poder tener un logotipo que le identifique, que al verlo la gente sepa que pertenece a esa empresa. Y hay varias empresas como la Colgate-Palmolive, Toyota Corporation, Ford Corporation y otras empresas que con solo uno ver el logotipo ya uno sabe de dónde viene ese producto. Están identificados. A los inicios de la iglesia cristiana, los cristianos quisieron tener algo que identificara la misión y el alcance de la visión de nuestro Señor Jesucristo. A principio, el símbolo que representaba la fe cristiana era un pez. Pero los primeros cristianos, los cristianos contemporáneos de Jesús, encontraron que esto no era suficiente para demostrar cuál era la misión, el alcance de esta misión del sacrificio de Cristo, y por eso eligieron la cruz. La cruz es un centro de muerte, y era lo que representaba el castigo peor para ese tiempo, y era algo que lo usaban para los malhechores. ¿Por qué escoger este símbolo para representar la fe cristiana? Pues la cruz, los cristianos pensaron que allí se manifestó el amor más grande para esta humanidad, que allí murió nuestro Señor Jesucristo. Aunque era un instrumento de muerte y de vergüenza, para los cristianos representó el centro de nuestra esperanza. Y así se titula nuestro tema de hoy. La cruz fue usada como el símbolo para representar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros cristianos se sintieron satisfechos al escoger este símbolo, porque ellos sabían que allí Jesús hizo expiación por nuestros pecados. En repetidas ocasiones, el Señor Jesucristo mencionó a sus discípulos que era necesario que Él llegara a la cruz y morir en ella para redimirnos del pecado. Cuando leemos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, encontramos cómo el Señor Jesús se expresa y dice allí:
Ni siquiera el Hijo del Hombre vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús estaba preparando para dar un sermón ilustrado a sus discípulos. El servidor era una persona contratada para estar en la casa y servir a las gentes que llegaban a la casa, lavar los pies y dar el servicio que tuviera que dar. Y acostumbraba en esa cultura a que hubiera siervos, especialmente en los hogares de personas de ciertos niveles económicos. Y al Jesús estar con sus discípulos, ellos le llamaron maestro, y era un honor servir al maestro. Y Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino a servir y a dar su vida. Estaba hablando que su misión era llegar a la cruz del Calvario. Cuando habló con Nicodemo, en ese encuentro memorable, y esa noche cuando Nicodemo fue a encontrarse con Jesús a sola, Jesús le dijo, como Moisés levantó la serpiente, y estoy citando Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando Jesús? De su misión de llegar a la cruz. Jesús estaba hablando de su levantamiento en la cruz, de su crucifixión. Hablando cierta vez con sus discípulos, comenzó a decirles, el Hijo del Hombre será entregado a los pecadores de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día, resucitará. El maestro estaba consciente de que iba a pasar por esa situación difícil de la muerte, como hablamos anoche. Todo el panorama que se ve antes del viernes de la crucifixión era un preludio de lo que sería ese día glorioso, aunque un día muy malvado también. Lucas nos presenta una declaración muy explícita. Anoche les dije que Lucas era un médico, él investigaba más exhaustivamente y por eso encontramos algunas explicaciones en el Evangelio de Lucas que no la encontramos en los otros evangelios, porque Lucas era muy minucioso en su investigación. Y Lucas dice que Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesús estaba preparando a sus discípulos para cuando llegara la hora tuvieran esperanza. Aunque no fue así. Ellos cuando llegó el momento de la muerte de Cristo estaban turbados, estaban tristes, estaban confundidos, pero el Maestro los estaba preparando para que tuvieran conciencia de lo que iba a suceder en su vida. Los advirtió acerca de lo que a lo que Él vino a esta tierra. En otra conversación, en Lucas 24:26 dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿A quién les dijo esto?
Él estaba hablando con los caminantes hacia Emaús. Ellos no sabían quién era su compañero. Y ellos eran de lo que habían escuchado a Jesús hablar acerca de su muerte. Pero ahora el maestro estaba con ellos y ellos no se daban cuenta de que el maestro había resucitado. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan, capítulo 13, el versículo 1 en adelante, encontramos que entra en escena una ceremonia que el Señor estaba celebrando con sus discípulos como parte del preludio para llegar a la crucifixión. Juan, ¿fue Juan que le cité? Juan 13, 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice Juan. Jesús había amado a sus discípulos y lo amó hasta el fin. Por eso estaba con ellos enseñándole los pasos que lo llevaban hasta la cruz. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. ¿Cómo entender que el maestro se arrodillara a lavar los pies a los discípulos si las cosas se hacían diferente? Pedro no podía entenderlo. Pero Pedro era el más apresurado de los discípulos. Es posible que los demás discípulos estuvieran dialogando entre sí cómo es esto que el maestro está lavando los pies de nosotros si él es el maestro. Ninguno de los discípulos había pensado en hacer esto. No había allí en el aposento, en el lugar, una persona que se dedicara a lavar los pies. No se había hecho ese preparativo para que alguien lo hiciera y el maestro empezó a hacerlo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Él quería dar un ejemplo de servicio, a la vez un ejemplo de liderazgo, que las cosas, demostrando que las cosas del cielo no son igual que las cosas de la tierra. ¿Qué quiso enfatizar? ¿Qué enseñanza quiso dar el maestro al lavar los pies de los discípulos? No era la costumbre de la zona. ¿Cómo llama la iglesia a este rito? Y eso es uno de los ritos de la iglesia. El servicio, el rito de humildad. Muchas gracias, hermana.
porque lavar los pies a otra persona es humillarse. Y Cristo, siendo el Rey del cielo, el Rey del universo, el Maestro, lavó los pies de los discípulos. Esa noche de la cena, Jesús dejó en sus discípulos unas palabras interesantes, una enseñanza enorme. Cuando leemos Juan 13, del 1 al 10, encontramos cómo se explica esa señal, esa enseñanza maravillosa que el Maestro quiso dar a sus discípulos. Me gusta un comentario que dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo a volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Jesús sabía que el Padre había puesto en su mano todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó de la cintura y luego puso agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos para luego secarlo con la toalla. Y dice la palabra de Dios, dice el Evangelio, que una vez Jesús terminó de lavar los pies de los discípulos, colocó la toalla en un lugar y fue y se sentó en la mesa. ¿Qué significa esa acción de Jesús? Esos detalles interesantes de lavar los pies, arrodillarse, coger la toalla, secar los pies de los discípulos, pararse y volver al lugar donde estaba. Se levantó, dejó su lugar. Cuando se paró de la mesa, del lugar de la cena, esto simbolizaba que Jesús había dejado su lugar en el cielo, se levantó de su trono y vino a esta tierra para servir al pecador. Se quitó el manto. Jesús soltó su manto de gloria, se despojó y bajó y se humilló. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que esa ilustración que Jesús estaba haciendo en el momento de la cena con el lavamiento de los pies estaba representando lo que él había hecho en el cielo. Dejó su lugar y vino a este mundo de pecado para sufrir, para humillarse. Cuando se arrodilló, representaba la humillación a la que se sometió nuestro Señor Jesucristo para salvar al pecador. Tomó una toalla. La toalla es un instrumento de servicio. No sé si ustedes han pasado por algún lugar. Hay algunos restaurantes que tienen en algún lugar a alguien con una toalla y cuando usted va le presentan el agua para lavarse la mano y la persona que está allí le pasa la toalla para que usted se limpie, se seque. Es un instrumento de servicio.
Lo que quiere decir, lo que leímos al principio, que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Puso agua. ¿Qué representa el agua? Vertió el agua en el lavamiento de los pies. Muy pronto en la cruz Jesús iba a vertir su sangre para redimir el pecado de la humanidad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El agua representa limpieza, purificación. La sangre de Cristo iba a purificar al pecador, a limpiarlo del pecado. Y hoy ustedes y yo tenemos esperanza. Nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes, tenemos esperanza por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Lavó los pies de sus discípulos, símbolo de limpieza, porque la sangre limpia de todo pecado. El texto dice que tomó su manto. Él había dejado el manto de gloria. Tomó su manto. Después de la muerte de Cristo, Él iba a recuperar su gloria y su lugar en el trono celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Volvió a la mesa. Una representación de que Cristo volvería al cielo. Hay una doctrina de la Iglesia Adventista que me gusta mucho, que es la doctrina del santuario. Cristo hoy es ministro en el santuario celestial. Y de allí intercede por nosotros. Él sigue su ministerio en bien de la salvación de la humanidad. Por eso tenemos esperanza de vida eterna. Mateo, en el capítulo 26 al 29 dice: mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Jesús en ningún momento negó a sus discípulos el mensaje de la cruz. Luego de dar el pan, le dio el vino y le dijo: beban de ello todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber este fruto de la vid hasta el día que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Una promesa gloriosa, una cita del Señor Jesús para con su iglesia. Una cita con cada uno de nosotros. Una cita con los creyentes de todos los tiempos. Una cita para la humanidad. Y hay una cita inspirada que dice: el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye desde el Calvario. Una verdad profunda, una verdad que encierra todas las verdades, una verdad que debe ser apreciada. Queridos hermanos, la cruz no es la única verdad, pero es la gran verdad, la verdad
que da significado a todas las verdades, la verdad que nos da esperanza. Hablando a los Corintios, capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, versículos 25 y 26 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol habla de esa ceremonia que Jesús dijo: yo voy a volver a comerla y a beber con ustedes cuando estemos allá en la presencia de mi Padre. Pero mientras tanto, la iglesia debía seguir celebrando ese rito maravilloso que recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que siempre que tomemos el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. No anunciamos un Cristo sepultado. No anunciamos un Cristo que fracasó con su muerte, sino que anunciamos a un Cristo glorioso, a un Cristo que obró nuestra salvación, a un Cristo que nos da esperanza. Podemos vivir con certeza, podemos caminar con seguridad, porque nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay alguien aquí que confía en esa salvación? Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Valerie que cante. Y mientras Valerie canta, si usted siente en su corazón, póngase de pie y dé un paso al frente, confirmando esa fe en ese Cristo glorioso que nos redime de todo pecado. Que Dios te bendiga. Destinación, amor sin fin. Fuiste el primero en quererme. No hubo en mí una razón para mirar como me miras. Me deseo tu corazón.
se quebró por darme vida. Fue por amor, fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. No fue por nada bueno en mí, no tuve nada que ofrecerte, de ti nació un amor sin fin. Dios fue el primero en quererme. Me diste vida, más allá de una razón. Fue por amor, fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Fue por amor, fue por amor que me salvó. Fue por amor, fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Amén. 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 Fue por su gracia. Yo pienso en lo que ese sacrificio ha hecho por mí. Un momento de mi vida viví sin esperanza, sin una visión hacia el futuro. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Aunque tenía algunos bienes, él tuvo hijos mayores que yo, no eran hijos de mi mamá. Y mis hermanos malgastaron todo y nos dejaron en la extrema pobreza. Y yo vivía acomplejado, triste, sin un futuro al cual mirar. Un día alguien me habló de esa esperanza en Jesús. Y yo fui a la iglesia y sin saber lo que estaba haciendo, hubo un llamado y yo me levanté. Y aunque no me gustaba caminar dentro de la gente, algo me impulsó y pasé adelante. Me di cuenta que me estaba convirtiendo al Evangelio de Jesús cuando los hermanos me felicitaban
porque yo no sabía bien lo que estaba haciendo. Pero seguí adelante, porque su gracia me alcanzó. Y esa gracia me ha bendecido. Y esa gracia me da esperanza, como puede dar a cada uno de ustedes. A mí fue en mi adolescencia, puede ser en la juventud, puede ser en la vida adulta, porque por amor su gracia nos alcanza. ¿Hay alguien aquí en esta noche que ha estado luchando en su vida con esa decisión? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Yo quisiera tener una oración especial. ¿Hay alguien aquí? Que sin conocer mucho de Jesús quiera decirle: Señor Jesús, yo quiero que guíe mi vida. Estoy seguro que lo va a hacer como lo hizo conmigo y como lo está haciendo conmigo. Porque por su gracia Él nos alcanza donde estamos y cuando estamos, como estamos. Eterno Dios y Padre, gracias por ese amor que nos alcanza. Gracias por ese amor que nos da salvación y vida eterna. Gracias porque Jesús se humilló y vino y nos sirvió aún siendo nosotros miserables pecadores. Pero su gracia nos alcanzó. Gracias por esta canción que interpretó Valeria. Síguela usando, Señor. Y ayúdanos a meditar en esas palabras, porque tu gracia nos libra de los males de este mundo. Gracias por traernos aquí en esta noche. Llévanos en paz a nuestros hogares. Danos una noche feliz y mañana ayúdanos a regresar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hasta mañana. Tenemos